Hola, bienvenido a una nueva lección. Y en esta lección vamos a aprender en cómo elegir un pasaje relevante. Y es una de las preguntas que más me hacen cuando estamos enseñando a nuevos predicadores. Y es una de las preguntas que más me hago yo. ¿Qué pasaje elijo de entre toda la Biblia para predicar? ¿Cómo elegir un pasaje relevante? ¿Estás listo? Vamos, juntos. Número uno, quiero que consideres la necesidad de la congregación. Debemos reflexionar sobre las necesidades espirituales, sobre los desafíos y las preguntas que tal vez nuestra audiencia está enfrentando. Un buen predicador es sensible a las circunstancias, a las luchas y también a las alegrías de la audiencia. Puedes utilizar preguntas para elegir mejor el texto como esta. ¿Qué está pasando en la vida de los que me van a escuchar, pero qué está pasando también en mi vida personal? ¿Qué preguntas o preocupaciones o desafíos estoy enfrentando? Me encanta leer en Hechos capítulo 17 cuando Pablo llega a Atenas y comienza a ver todo el panorama, comienza a ver todo el contexto y les dice algo así: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a que ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo hoy. Me gusta porque Pablo nos da la clave de cómo predicar relevantemente. Y antes de hablar a los atenienses nada más un sermón acerca de Cristo, él conecta su contexto, el contexto de los atenienses, con el mensaje de Cristo y les dice: lo que tengo que decir es relevante. Por eso es de suma importancia que entendamos el contexto de dónde vamos a hablar y de los que nos van a escuchar. El siguiente punto para elegir un buen texto para predicar es la dirección del Espíritu Santo. Cuando seleccionamos un pasaje no es solamente un proceso intelectual de observar, sino también es un proceso espiritual. El escritor Henry Blackaby, en su libro Experience God, nos dice que todo ministerio debe estar en sintonía con el Espíritu Santo. Él dice que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor y simplemente tenemos que aprender a observar donde Él ya está trabajando y unirnos a la obra que Dios ya está haciendo. Y esto se aplica directamente a la predicación porque necesitamos buscar pasajes que el Espíritu Santo ya está usando en las vidas de las personas. Y me vas a preguntar: ¿y cómo se hace eso? Quiero decirte que eso se hace dedicando tiempo en oración. Antes de preparar un sermón, busca la guía, la dirección del Espíritu Santo para que te muestre qué mensaje es relevante para la situación que enfrenta la audiencia a la que vas a hablar en ese momento. Y recuerda que a veces el Espíritu Santo nos va a dar versículos que ni siquiera hemos estado considerando, y eso me ha pasado muchas veces. Hay algunas otras alternativas también para aprender a seleccionar los textos. Por ejemplo, los calendarios litúrgicos o de celebraciones o las temporadas que está pasando la iglesia, si vas a ir a predicar o si vas a predicar a tu iglesia, y es conectar todos estos puntos con un sermón. En algunas iglesias tienen calendarios litúrgicos y eso nos puede ayudar a seleccionar entonces pasajes muy relacionados con eso, ¿no? Algún tema, y nos va a permitir conectar de pronto la tradición de esta iglesia y resaltar momentos importantes a un mensaje súper relevante. Esto sucede muy claro en la Biblia cuando en Lucas Jesús llega a Nazaret, a la aldea donde crece, y dice que así como era costumbre en la sinagoga, el día de descanso se puso de pie para leer las escrituras y leyeron el rollo del profeta Isaías, y Jesús desenrolla el rollo y se encuentra con este versículo donde él mismo se revela. Jesús lee el profeta Isaías en la sinagoga. Ya era una costumbre. Fíjate cómo Jesús no rompe la tradición, sino él conecta su misión y la nueva revelación, su autorrevelación de que él era el Mesías, con el calendario que de pronto ya llevaba en ese tiempo la sinagoga. Y Jesús utiliza eso para mostrar su identidad en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuánto más nosotros podemos escoger versículos que se conecten a la temporada? Si de pronto la iglesia donde vas a predicar está en una temporada de renovación o construcción, ¿cuántos
historias o temas o versículos hay en la Biblia acerca de la generosidad, de la constancia, de la fidelidad en el liderazgo, de no desanimarnos mientras construimos un nuevo edificio. Así puedes conectarlo, ¿no? Otra alternativa de cómo seleccionar el texto es tener una selección temática, predicar sobre un tema relevante para la temporada, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Por ejemplo, si vas a predicar de liderazgo, puedes hablar de Nehemías o puedes hablar de David, puedes hablar de principios como la integridad, la valentía, la humildad. Si eliges la fe, hay tantos versículos como Hebreos 11, Romanos 4, donde se nos explica que Abraham fue justificado por su fe. Y una búsqueda temática puede hacer que sea más sencillo elegir los temas correctos. Pero aquí hay un punto importantísimo. Antes, como te lo dije al inicio, la búsqueda y la selección más que intelectual tiene que ser espiritual. Y aquí es donde entra un punto clave, y es que dejemos que las escrituras hablen. Permitamos que la palabra de Dios toque primero nuestro corazón. A veces el pasaje correcto viene de nuestro tiempo personal con Dios, y el Espíritu Santo puede usar nuestra lectura devocional para mostrarnos mensajes y que van a ser totalmente relevantes para la congregación. Entonces estos momentos son esenciales porque la palabra de Dios es viva y se vuelve eficaz. Dios habla a través de su palabra primero a nuestros corazones para poder hablarles a otros. Y esto es lo que hablábamos en la primera temporada, que no podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar algo de lo que no estamos llenos. Pero quiero agregar algo, una recomendación. Aunque hay pasajes que nos impactan de manera personal, debemos ser sensibles al Espíritu Santo para tener esta certeza de que la palabra que impacta mi vida puede ser expresada públicamente. Y entonces podemos tener la preparación apropiada para desarrollar el mensaje. Otro punto importante es aprender, ya que seleccionamos el texto, seleccionamos el tema, debemos aprender a definir los límites del pasaje. Un error muy común es elegir un pasaje o muy extenso o demasiado breve, y es esencial identificar los límites naturales del pasaje. ¿Cómo identifico los límites de un pasaje? Puedo hacer preguntas tan sencillas como ¿dónde empieza y dónde termina la idea central de lo que quiero transmitir? Y me voy a asegurar que el pasaje completo que seleccioné mantenga esta integridad temática. Así que el proceso de elegir un pasaje para predicar requiere entonces una mezcla de reflexión sobre las necesidades de la congregación, pero también una fuerte dirección espiritual y la comprensión temática o devocional que impacte nuestra vida. Como predicadores, nuestro objetivo tiene que ser permitir que el Espíritu Santo nos guíe a un pasaje que sea totalmente relevante y transformador para quienes nos escuchan. Así que asegúrate de estar siempre preparado en conocimiento bíblico como en sensibilidad espiritual para entregar un mensaje que Dios quiere que su pueblo escuche. Así es como seleccionamos un versículo, un texto, un capítulo, un tema relevante para la congregación. Nos vemos en la siguiente clase.